Miren, amigas, amigos, la República Dominicana en su historia ha tenido déspotas gobernantes, ha tenido otros que son muy democráticos, ha tenido gente de muy avanzado pensamiento, ha tenido héroes que han sido presidentes, ha tenido patriotas, ha tenido gente que ama al ser humano como gobernantes, no muchos, pero los ha tenido en su momento. A veces los que más quieren al ser humano, los que más amor tienen por la humanidad, han durado poco tiempo. Curiosamente han durado muy poco tiempo en el poder. Pero hemos tenido gobernándonos personajes como el doctor Joaquín Balaguer, que después de gobernar al lado de Trujillo durante 61 años, entonces luego le tocó, por obra y gracia de la suerte y del, no sé, tal vez de la Virgen de la Alta Gracia y el Espíritu Santo, gobernar la República Dominicana primero por 12 años, 12 despóticos años, y luego 10 más. Y bueno, eso sí que un premio que el pueblo dominicano le dio. En ese tiempo, señores, de los 12 años de gobierno del doctor Balaguer, fueron cometidos crímenes como el de Orlando Martínez, de cuyo crimen hoy conmemoramos 50 años ya de ese vil asesinato. Orlando Martínez Holly, director de la revista Ahora y columnista del periódico El Nacional, fue interceptado después de recibir una llamada a su despacho en el periódico El Nacional, una mañana del 17 de marzo de 1975, y pues habló finalmente con el periodista Joseph Cáceres, que le estaba acompañando en el periódico, y fue con la última persona con la que habló personalmente, así de manera directa, antes de salir a esa cita, parece de una llamada que le hicieron, que probablemente fueron sus asesinos, para interceptarlo con un vehículo en los alrededores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la avenida José Contreras. Bueno, ahí fue interceptado por 4 hombres que iban en un vehículo conducidos por Joaquín Pou Castro. Pero también iban en ese vehículo su acompañante Alfredo Lluveres Ricard. También iba Mariano Durán. Y le acompañaba otro que no sabía bien a dónde lo llevaron ni a qué iba, que era Luis Emilio de la Rosa. Estos personajes interceptaron hablando antes que le diera tiempo de extraer de su guantera un revólver 38 que él portaba, y pues estaba dispuesto a defenderse porque ya lo habían interceptado, habían cerrado paso a su vehículo. Estos personajes, pues, se desmontó primero Lluveres Ricard, Alfredo Lluveres Ricard, que le decían Lluverito, y le dio un balazo que le atravesó el brazo izquierdo, porque cuando él abrió la puerta se iba a desmontar por el lado del chofer, abrió su puerta, y ahí pues le dio el balazo por un brazo. Pero no le dio tiempo a salir ni a moverse, y del otro lado, del lado del pasajero, entonces vino el otro disparo que fue el que fue mortal, el que le quitó la vida, porque le atravesó el pómulo derecho y se alojó en el cráneo,
sin salida. Esa fue el triste final de ese gran hombre, ese gran pensador que fue Orlando Martínez, que fue un tipo siempre con mucha cultura, con mucha lectura, era muy afinado también escribiendo, muy buen escritor, según lo describe Ochilora, compañero de esa época, y además era un crítico, acervo crítico del gobierno del doctor Balaguer. En ese entonces, bueno, todo el mundo realmente quería a Orlando Martínez, tenía mucha gente que lo apreciaba, menos el gobierno del doctor Balaguer, por supuesto. Era un crítico duro de la política y de las actuaciones del doctor Balaguer. Orlando Martínez era miembro del Partido Comunista Dominicano, era también un gran amigo del cantautor español Víctor Manuel, que en ocasiones vino al país y se alojaba en su casa, se quedaba en su casa y eso. Tenían una buena amistad. A los 10 años de la muerte de Orlando Martínez, de este asesinato, y después de algunos esfuerzos que se hicieron en ese tiempo, sin ningún resultado de investigación y de pedidos, ¿verdad?, de que se investigara esa muerte y se sancionara a los culpables, la madre de Orlando Martínez, la señora Adriana Holly, y su padre, don Luis Mariano Martínez, acudieron al despacho un día 17 de marzo también del 1995, o sea, ya después de 20 años de que había ocurrido esa muerte. Y entonces acude al despacho de el abogado Juan Miguel Castillo Pantaleón, quien era también en ese momento pues juez de instrucción. Ellos le visitan y el pedido era que fuera citado el doctor Balaguer para declarar sobre la muerte de Orlando Martínez, para que revelara lo que había pasado. Eso eran, bueno, palabras mayores en ese momento, en ese tiempo, eso no ocurrió. No llegó a pasar. Ya Balaguer en las postrimerías de su segundo periodo de gobierno de 10 años. Entonces, comienza, sí, el juez Juan Miguel Castillo Pantaleón, por ese pedido, por esa solicitud de los familiares, abre una investigación y comienza un experticio, una investigación sobre esto. Este asesinato. Entonces, pues, en esa comitiva que visitó al juez Juan Miguel Castillo Pantaleón, estaba también Abel Rodríguez del Orbe, que pues había sido abogado de la familia de Orlando Martínez y le estaba acompañando. Ya había hecho también algunas investigaciones, tenía buenos datos sobre esas investigaciones que había hecho en su momento. Y entonces, el juez de instrucción, Juan Miguel Castillo Pantaleón, asume el caso, lo retoma, lo desengaveta, lo desempolva. Y fue ciertamente desempolvarlo porque el archivo, el expediente de este caso estaba en una caja y tuvieron que desempolvar esa caja, sacarlo de ahí. Y encontraron ahí datos también bien interesantes sobre esto. Previo a su muerte, en esos días, Orlando había escrito algunos artículos alusivos y críticos hacia Juan Bosch, hacia el profesor Juan Bosch. Por esa razón, el gobierno sabiamente y algunos maquiavélicos
de ese gobierno trataron de involucrar a Juan Bosch, implicándole en el asesinato de Martínez. Incluso Cheche Luna, que era un miembro dirigente del PLD y de los espalderos de Juan Bosch, fueron hechos presos, y también Diomedes Núñez Polanco, que en ese momento era también asistente de Juan Bosch, fueron hechos presos, señores, por este caso, tratando de implicar al profesor Juan Bosch, pero nada más lejos de la realidad. Eso estaba muy apartado de ahí. Incluso Balaguer tuvo la osadía de publicar esa foto donde aparecía Juan Bosch acompañado de otras personas en su libro Memorias de un cortesano en la era de Trujillo, y donde dejó una página en blanco para que en el futuro alguien se encargara de revelar los datos que él no era capaz de revelar sobre la muerte de Orlando Martínez. Bueno, comenzaron los experticios, comenzaron a investigar, y apareció una persona, un colaborador, que reveló algunas cosas interesantes, y fue el ex general Raúl Darío Aristi Calvo, bajo el seudónimo de El Veterinario. Primero no revelaron el nombre en ningún momento ni nada, sino que el tipo comenzó a dar algunas informaciones bien interesantes, bien reveladoras. Y entonces, señores, a Mariano Durán, que fue el del disparo mortal a Orlando, ya había dejado de ser militar, porque había sido militar en algún momento y había dejado de serlo, y estaba en Nueva York viviendo. Y allá fue mandado a buscar Mariano Durán. Fue extraditado desde Nueva York y fue juzgado aquí junto con Alfredo Lluveres Ricard, con Joaquín Pou Castro, que fueron cada uno que tuvieron una participación determinada en el crimen. Joaquín Pou Castro, cuando fue mandado a buscar a prisión, o sea, a su casa, a apresarlo, fue mandado a buscar con un contingente policial, una cuestión bien aparatosa, y él salió envalentonado con una metralleta en la mano, dispuesto a matarse con el que fuera. Pero fue apaciguado, convencido, con muchísima calma y muchísimo trabajo de convencimiento, hasta que depuso el arma y su estado, ¿verdad?, de euforia, de cólera, porque era un hombre así también, era muy duro y era también de un humor repentino y cosas muy duro, muy duro. Y bueno, la verdad es que fue conducido al Palacio de Justicia. Allá hasta se arrodilló diciendo que él no había disparado contra Orlando, que él no había sido el que había disparado ni lo había matado. Él iba conduciendo el vehículo. Y después de toda esa aclamación, de toda ese pedido de clemencia, es lo correcto, ese pedido de clemencia de rodillas, entonces, bueno, pues fue hecho preso. No quería declarar en principio, decir nada revelador, y después accedió a declarar cosas y pidió que fuera en presencia de su mujer. Y cuando apareció su mujer para declarar, pues el hombre cambió totalmente su verdad, y entonces pues accedió a hablar. Decía que dentro de los apresados debía haber estado apresado el general Pérez y Pérez, pero realmente buscaron en todo el expediente y en toda la investigación. Bueno, milagrosamente no apareció el nombre de Pérez y Pérez, ni apareció nada como que lo incriminara directamente. Y por eso, pues probablemente no persiguieron a Pérez y Pérez.
pero ya ustedes saben, era Pérez y Pérez, como si hubiera sido buscar al doctor Balaguer también en ese momento. Aunque ya no era la figura que había sido años atrás, el represivo y el tipo troglodita que había sido en otro momento. Ya su poder estaba también mermado, no era lo mismo. Bueno, lo cierto es que fueron juzgados estos tipos y luego hubo un ex general, Isidoro Martínez, que fue también denunciado. A este le decían la caja, a Isidoro Martínez. Su orden fue ejecutada a pesar de que tenía un cáncer terminal. El tipo fue mandado a buscar a su casa. El juez Castillo Pantaleón no se condolió por eso del cáncer y dijo que tenía que ir, que tenía que comparecer, y fue apresado. Y bueno, murió en la cárcel en esa condición. Este Isidoro Martínez fue quien reveló que la orden directa del asesinato a Orlando Martínez surgió de Salvador Lluveres Montaz, el famoso chinino, que luego la jueza Katia Miguelina, recuerdo el apellido de Katia Miguelina, lo sacó del expediente, fue desglosado, como se llama jurídicamente, del expediente al señor Lluveres Montaz, y bueno, murió viviendo en su villa de Casa de Campo a los 95 años, señores. No se merecía haber muerto así, con esa tranquilidad, la verdad que no. Bueno, entonces al señor Mariano Durán, el que hizo el disparo mortal, ese cumplió 30 años, se le metió 30 años de prisión. A Alfredo Lluveres Montaz también 30 años, y a Paul Castro 30 años a cada uno. Y Luis Emilio de la Rosa cumplió 10 años de prisión. Creo que fue 30-20, 30 a Mariano Durán, que hizo el disparo mortal, pero creo que 30 también a Joaquín Paul Castro, 20 a Alfredo Lluveres Ricard y 10 a Luis Emilio de la Rosa. Así, señores, terminaron estos tipos en la cárcel por la valentía, por la decisión. Bueno, primero la persistencia de los familiares de Orlando de no dejar caer ese caso, porque cada 10 años, antes de que se cumplieran 10 años, que es el tiempo en que perime un caso aquí que no se renueva, ella iba y renovaba ese caso y le daba vida de nuevo y llamaba la atención sobre la muerte de su hijo, hasta que se encontró con este juez Luis Miguel Castillo Pantaleón, que decidió asumirlo. Lo asumió con la ayuda de unos fiscales, señores, que fueron nombrados, que fueron escogidos, muy escogidos y de manera muy discreta, que nadie sabía primero en qué caso era que estaba, qué caso era que iba a investigar y que a quién era que iba a ser preso. No lo supo hasta el último momento en que le tocó hacer esto, para no contaminar nada de la investigación. Esa fue la táctica usada. Y finalmente concluyeron con estas condenas. Y todavía hubo gente que realmente se quedó sin ser condenada como debía ser. Bueno, pero que Dios tenga en su gloria a Orlando Martínez Holly, que hoy se cumplen 50 años de su vil asesinato.